en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, un cordial y afectuoso saludo. Bueno, no le podemos pedir a usted que en tan corto tiempo tenga ya definida su posición frente a una reforma tributaria con centenares de artículos, ni a un gremio tan serio como el gremio de los comerciantes que diga su última palabra, pero sí unas primeras impresiones, porque estamos en crisis. La última noticia que nos dolió mucho, doctor Botero, porque no tenemos tienda abierta para venderle nada al público, pero sabemos lo que el comercio significa en una economía organizada, es la noticia de que las ventas al detal se redujeron. Se redujeron el 1 punto no sé cuánto %, lo que dice que estamos en una época de contracción. En la universidad nos enseñaban, a quienes estudiamos economía, que el instrumento tributario es un instrumento muy importante para combatir la contracción económica o para tratar de enfriar una economía que esté demasiado caliente y que ande con unos niveles de inflación muy altos. Entonces, ahora suben la tarifa del IVA, ahora le ponen IVA a productos nuevos, ahora gravan cosas tan sensibles como las ventas de bebidas azucaradas, que es una manera de castigar a la gente más pobre de Colombia. Tal vez se equivocaron de objetivo y creyeron que iban a castigar a ingenios azucareros y lo que hicieron, o a grandes fábricas de producción de gaseosas, lo que hicieron fue castigar a la pobre gente que tiene como único horizonte de alimento es una gaseosa y un pedazo de pan. En fin, también gravan los combustibles, también gravan ciertos productos editoriales, es decir, gravan y graban y graban, y graban las utilidades de las empresas. Entonces, doctor Botero, ¿cuál es la primera impresión que usted tiene de esta reforma tributaria que puede tener efectos inmensos en la economía colombiana de este fin de año y de los años venideros? A ver, doctor Londoño, pues ha hecho usted varias afirmaciones y trataré de referirme a ellas en orden. Primero, el decaimiento de la actividad mercantil en Colombia. Efectivamente, el mes de agosto yo diría que no podía ser más desastroso. ¿En qué sentido? En que el comercio minorista total cae en menos 1.91%. Y ni qué decir, pues, si uno le incluye vehículos y luego le incluye, si uno lo toma sin vehículos le da el 1.29%, si toma sin combustible le da menos 2%, todo esto le estoy hablando en negativo, menos 2.66%, y si ya lo quita sin combustibles ni vehículos, también continúa negativo en menos 2.07%. El DANE da 15 clasificaciones de actividad comercial. Atérrese, 3 positivas y 11 negativas. Es decir, aquí lo único que crece es el combustible para vehículos, otras mercancías para uso personal o doméstico, ahí hay muchísimos, es decir, es cuando uno clasifica todo allá, y los productos farmacéuticos o medicinales que tienen un crecimiento del 1.04%. A partir de ese punto, todos son negativos: alimentos, artículos de ferretería, equipo para oficina y computadores, libros, papelería, revistas, periódicos, discos, prendas de vestir y textiles, productos para el aseo del hogar, bebidas alcohólicas, vehículos automotores, artículos y utensilios de uso doméstico, productos de aseo personal, calzado y artículos de cuero con una caída del 12.9%. Comienza en menos 1.51 y termina en menos 12.09%, eso que yo le estoy diciendo. Pero bueno, el comercio sigue siendo el líder de generación de empleo. A pesar de todas esas adversas circunstancias, el empleo crece 2.37% en lo que respecta al comercio. El comercio es el mayor generador de empleo, casi 6.300.000 personas. A mí me sorprende que el gobierno ni lo menciona, como que si no existiéramos. Yo ayer le decía a algún funcionario público en una conferencia en Medellín que hizo una estupenda exposición, le dije, buenísima su exposición, no hubo una mención al comercio, pero le decía, pero no se preocupe, porque en el Plan Nacional de Desarrollo únicamente está citado el comercio en una cita de pie de página.
O sea que eso tampoco me sorprende. Pero eso sí, sacan pecho con los 6.300.000 empleos que genera el comercio. Sí, doctor Botero. ¿Quiere que sigamos con reforma tributaria? Pues ¿cómo que sigamos? Pues claro que quiero que sigamos. En eso estamos, doctor Botero, salvo que usted sepa de un tema más urgente para el país. No, yo diría que no. Por el momento eso va a marcar la atención de la opinión pública en los próximos días. Bueno, nosotros tenemos una reforma con 311 artículos, de los cuales yo creo que le van a incorporar en el Congreso por ahí unos 70, 80, siguiendo la tradición, aunque esta está bastante corto para una reforma supuestamente integral. Quedan 21 días, si usted hace la cuenta, comenzando la discusión la semana entrante, porque esta semana ya se perdió. Si usted comienza la discusión la semana entrante, que no va a existir. ¿Y por qué no va a existir? Porque primero va a haber un proceso de socialización, de lectura. Verdaderamente la discusión comienza la semana subsiguiente. Además, perdóneme, elección de procurador. ¿Quién va a hablar de reforma tributaria la semana entrante? Bueno, y viene la segunda cosa, que es que hay que preparar ponencia para primer debate. Entonces, verdaderamente usted mira el número de semanas y quedan 6 semanas. Pero está bien, yo le doy la ventaja de la séptima semana por llamado a extras. Porque los congresistas les pueden ir, esta vez cayó muy bien el 24 de diciembre, creo que cada sábado podrían trabajar hasta el 22 o 23. O sea, démosle otra semana. Serían 7 semanas, por 3 días a la semana que laboran, martes, miércoles y jueves, son 21 días. Los quiere hacer llegar el lunes, perfecto. Métale 7 días más, 28 días para discutir, eso sería el máximo, no caben más días, los viernes no le trabajan. Entonces usted tendría 28 días para discutir 311 artículos. ¿Cómo se van a aprobar esos 311 artículos? La inmensa mayoría pupitrazo limpio. Entonces ubiquémonos en ese primer escenario, que me parece ya de por sí gravísimo. Pero bueno, digamos que va a haber mucho artículo que ni siquiera va a tener discusión. Yo pienso que muchísimos de ellos pues no van a pasar en el Congreso. Yo no veo en el Congreso pasando todo lo relativo a la penalización de la evasión. Yo soy partidario de ese artículo, me gusta, pero estoy absolutamente seguro que no va a pelechar mucho en el Congreso. La reforma tributaria tiene una columna vertebral. Esa columna vertebral de la reforma tributaria son los impuestos indirectos. Y eso no necesito explicárselo a usted, que no hay nada más regresivo, que no progresivo, como debe ser la tributación en el mundo, es lo más regresivo que puede existir. Inequitativo, perdóneme que le interrumpa. Inequitativo. Ese es el otro concepto que uno tiene que tener en cuenta para todos los propósitos tributarios. Equidad, progresividad, como es lógico. Entonces, ahí tenemos un primer eje. Tiene un segundo eje, que es el eje de las bebidas azucaradas, que ese sí que es regresivo, que aquí los que consumen gaseosas son los estratos de menos recursos. Los estratos altos consumen algo y lo que consumen es cero calorías, bebidas denominadas cero, porque todos viven a dieta. Entonces, allí estará concentrado ese impuesto que va a dejar $1 billón que les sacarán a las personas menos favorecidas de su bolsillo. De ahí que FENALCO haya sido tan incisivo, a pesar de que la senadora Claudia López nos denuncia en la superintendencia y todo lo demás, es que por publicidad engañosa cuando uno no publicita ningún producto, pero bueno, ella tiene una confusión entre expresar opiniones y hacer publicidad. Y entonces, allí hay uno de los puntos más sensibles por ese $1 billón. Y hay otro producto que nos tiene perfectamente preocupados, que yo me imagino que se están frotando las manos los contrabandistas, que es el incremento del impuesto a los cigarrillos, a la cajetilla de cigarrillos, que pasaría de $700 a $2,100. Nos vamos a inundar de contrabando. Y eso esa garantía se lo doy yo. Eso se va a llenar La Guajira con los cigarrillos provenientes de las Antillas y de allí comienza a irradiarse
como la gasolina cuando venía de Venezuela, que cada día ganaba más espacio, iba penetrando el territorio nacional de manera más agresiva. Aquí nos va a pasar lo mismo, nos vamos a llenar de un lado por La Guajira, del otro lado nos vamos a llenar por Urabá, de lo que viene proveniente de Panamá, del otro lado nos vamos a llenar por la frontera del Ecuador, y yo no le podría decir qué pasa con la frontera de Venezuela. No, en este momento para mí Venezuela, desde el punto de vista económico, que no político, claro está, y con el aprecio inmenso por los venezolanos, pues no existe, económicamente no existe. Yo no sé, en un país donde no hay nada para comer, nada para tomar, no hay leche, no hay medicamentos, no hay insumos médicos, etcétera, etcétera, pues no los veo fumando. De pronto hay una industria de cigarrillos que la ha habido, que esté eventualmente en condiciones de producir y genere alguna clase de contrabando hacia Colombia. Esa es la perspectiva con relación a los impuestos indirectos. Uno no puede presentar una reforma tributaria cuyo eje sea un eje regresivo, poco progresivo y, como bien lo dice usted, cero equitativo. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta. A mí hay unas cosas que me gustan, todo lo que tienda a la simplificación, a la modernización, a todo lo demás. Me gusta, por ejemplo, la creación del formulario único para declarar impuesto de industria, comercio y avisos, porque era un complique para las personas que tienen negocios en varias ciudades del país manejar documentos diferentes. Hoy en día entrega uno al área contable un solo formulario, ese formulario se llena para todos los sitios donde uno tenga actividad comercial. Eso me parece bueno, pero también lamento que con tibieza no hayan sido capaces de abordar todo lo atinente a los impuestos locales, porque allí había algunas cosas para realizar. Me gusta, del otro lado, el tratamiento que se le da a las empresas desde el punto de vista de la disminución del impuesto de renta, o no la eliminación, la consolidación en uno solo como impuesto de renta, la desaparición del CRE y la sobretasa del CRE. ¿Qué es lo que hace esta reforma tributaria? Desaparece la sobretasa. Y desaparece la sobretasa porque la sobretasa iba en aumento contra la caída del impuesto a la riqueza. No sé si me estoy explicando bien. El impuesto a la riqueza de aquí al 2018 venía descendiendo para desaparecer totalmente en el 2018. Y la sobretasa del CRE iba aumentando. Entonces, se elimina prácticamente la sobretasa porque va a haber tarifas graduales del 34, 33 y 32 en el curso del tiempo como tasa nominal de contribución de las personas jurídicas. Pero yo le tengo mucho pavor a esos impuestos que se crean una vez, porque luego se acaban creando de por vida. ¿Cuál es el escenario en el año 2018? El escenario en el año 2018 es olla raspada. Eso no le quepa la menor duda a nadie. La persona que se posesione el 7 de agosto se siente en la Casa de Nariño, llama a su ministro de Hacienda, ¿dónde están los recursos? Le va a contestar, señor presidente, aquí no hay de dónde. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? O una emergencia económica o un trámite a través del Congreso de una reforma tributaria, que seguramente revivirá el impuesto a la riqueza, como ha pasado con el gravamen a los movimientos financieros, que se ha extinguido 2 veces, pero en la práctica nunca se extinguió porque siempre revivió allá de sus cenizas como el ave fénix. Eso es lo que yo tendría que decir. Si nos vamos a las personas naturales, va a tener un impacto, se les van a aumentar los impuestos, pero yo soy muy amigo de la universalidad de los impuestos. A mí me parece que es importantísimo que la sociedad colombiana camine por el rumbo de la universalidad y por el mundo de la progresividad, es decir, los que menos tienen o no pagan nada o pagan muy poco, y los que mucho tienen pagan bastante, y así debe ser. Entonces, a mí en ese sentido, que se derrame y se esparza un poco más los impuestos, me gusta. Y sé que las personas de mayores ingresos van a ser los más afectados.
Allí habría que entrar a mirar, yo no he tenido la oportunidad todavía de mirarlo en detalle, qué es lo que sucede con relación a los dividendos. Los dividendos, pues sí, sabemos que quedaron grabados, que hay unos límites para el 5%, que para unas tasas mayores sube el impuesto, pero ahí lo difícil es los dividendos que reciben sociedades socias de sociedades. Me explico, que simplemente no haya cascada, porque en Colombia hay mucha holding y mucha compañía dependiente. Entonces, si uno recibe un dividendo de una compañía, le ingresa a esa compañía y esa compañía a su vez nuevamente vuelve y reparte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el tratamiento fiscal que se le va a dar? Yo necesito tener más claridad sobre eso. Ese es como un resumen sumamente rápido sobre la reforma tributaria. Bueno, doctor Botero, hay también impuesto para la gasolina. Sí, señor, lo admití, y el incremento del IVA que ni hablemos, porque ese sí afecta a toda la canasta familiar. Esa historia de que el IVA no está en la canasta familiar no es cierto, porque el IVA está en la mayoría de productos de la canasta familiar. Y hay un incremento del 16 al 19%. Ahora, yo confío en la sensatez de los congresistas. Y ahí también se estarán frotando las manos los contrabandistas. Dice, a estos competidores nuestros, estos majaderos comerciantes que pagan impuestos y que pagan ICA y que pagan todo lo imaginable, los tenemos contra la pared, porque a un contrabandista le da lo mismo el 1 que el 2 que el 19 desde el punto de vista práctico, solo que el 19 le saca de competencia al comercio informal y crea unos alicientes adicionales, como si los necesitaran para el contrabando. Así es, entonces, eso sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo con su apreciación. Entonces usted dice que confía en la sensatez de los congresistas. El problema es que hay un hueco fiscal creado por un excesivo gasto público que puede valer entre 3 y 4 puntos del PIB. Y esos son más de 20 billones de pesos con absoluta seguridad. Y si no, entonces vienen las calificadoras de riesgo y nos quitan el grado de inversión, y ahí sí que es cierto. Pero de lo que no se habla en absoluto es de un programa real de austeridad fiscal que tendría que ser heroico y que tendría que soportar todo el embate político que eso suponga, porque la mesa de unidad nacional pues se le vuelve pedazos al presidente. Pero la austeridad tiene que ser la regla de momento en un país que se nos quebró. Doctor Botero, es que aquí nos pasó por encima una bonanza petrolera y no nos dimos cuenta. Y nos tiraron encima un endeudamiento que es mayor en estos 6 años al que habíamos tenido en casi 200 años de vida independiente. Y todo eso se perdió, y todo eso se despilfarró, y eso no se revisa. No sería ese el gran tema, hacer una especie de disección a fondo de los gastos públicos para reducirlos, inclusive, si se quiere, con una voluntad heroica de reducir el Estado al tamaño que debe ser un Estado eficiente, que sobreviva y que atienda los temas esenciales, dejando de lado trabajar a la gente y progresar a la gente y crear fuentes de empleo y desarrollo económico sobre la base de la iniciativa privada. Es todo un proyecto económico de grande envergadura, pero parece que eso no hay nada en los 300 y tantos artículos. Sí. A ver, yo sobre esto he venido sosteniendo hace mucho tiempo que en este país hay que montar un plan draconiano, que es la acepción que yo he usado y que me parece que es una palabra bastante acertada. Aquí no nos podemos gastar un tinto más del que nos debemos gastar, pero tampoco es un criterio de esos como en algún momento apareció con una foto en esas redes sociales del ministro de Hacienda yendo a Davos en clase económica. No, así tampoco se manejan las cosas. Eso puede que suene bien y que le llegue a la opinión pública, pero a mí no me parece que esa es la manera de ahorrar, porque si es así, ¿qué vamos a ahorrar? Apague y vámonos, porque ahí no ahorramos nada. Como bien lo dice usted, es reduciendo el tamaño del Estado, buscando que se implementen sistemas de calidad en las instituciones, de eficiencia, etcétera, etcétera. Hay que comenzar por la Fiscalía, la Procuraduría, seguramente la Contraloría, para ver qué hace uno. Ahí hoy en día yo me pregunto qué hacen esos
procuradores delegados frente al Poder Judicial que simplemente emiten unas opiniones que ni siquiera son obligatorias, que el juez, yo diría que la gran mayoría de las veces, no me gusta generalizar sobre esto porque hay jueces bastante probos y bastante buenos con unos pronunciamientos judiciales que, a decir verdad, son impecables en ortografía, en redacción, etcétera, que están en condiciones de darle clase a muchísimos otros burócratas. Pero yo diría que hay que buscar un sistema de reducción del gasto verdaderamente draconiano que haga que no nos gastemos un peso más allá de lo que nos debemos gastar. Ese día comenzaremos a caminar por una senda de prosperidad. Y hay que aplicar un viejo dicho que decía mi abuela, que era una vieja antioqueña sabia, que decía, el que tuvo y no guardó nunca se supo si tuvo o no. Imagino que no es original de ella, sino es un dicho antioqueño, y yo creo que eso es lo que pasó con Ecopetrol. Eso, y con tantas cosas. Y lo que pasó con Isagen, ¿para dónde fue a parar esa plata? Y nos quedamos sin Isagen y nos quedamos sin bonanza petrolera porque no volverá. Y sí nos quedamos con ¿y los colombianos sin dividendos de Ecopetrol? Exactamente. ¿A cuántos colombianos burlaron? Porque es que se habla de Ecopetrol y a uno se le olvida que el 20% de Ecopetrol está en manos de personas que atendieron el llamado a hacer una inversión en esa sociedad anónima, y creo que ahora nadie invertirá en una sociedad anónima cuando le digan que están grabados los dividendos, porque abierta esa puerta con el 10, pues uno no sabe hasta dónde se irá. Doctor Botero, pues ahí me permite, doctor Londoño, quiero llamar la atención sobre un punto que a mí me preocupa mucho, que no lo estoy mirando en la reforma a ver si es suficientemente claro. El patrimonio de las empresas está constituido, claro, por su capital suscrito y pagado, ni más faltaba que no, pero adicionalmente por un sinnúmero de utilidades que están a disposición del máximo órgano social. Los colombianos por repartir. No siempre repartimos, no, porque no se puede repartir si no la compañía no crece. Entonces una persona una sociedad se gana 100 y los accionistas en la asamblea, estoy hablando de las anónimas, pero en las otras, en las SAS y las demás también sucede algo similar. Dicen, hombre, no, repartámonos aquí un pedacito, pero dejemos lo otro para ver si somos capaces de crecer, para ver si adquirimos propiedad, planta y equipos, para ver si bajamos el endeudamiento, etcétera, etcétera. Si no se considera que si esos dividendos, digamos, si esas utilidades que están guardadas, que finalmente acaban expresándose en dividendos, no quedan exentas, es decir, todo lo que se haya acumulado a diciembre 31 de 2016, lo que veremos de aquí a diciembre es convocatorias a asambleas extraordinarias para repartirse el patrimonio de las compañías y para pegarles una desinflada que a mí me preocupa inmensamente. Yo no sé si la reforma lo tuvo en consideración, y es una observación que hay que hacerle muy respetuosamente al señor ministro de Hacienda. Doctor Botero, usted perdonará que lo sigamos molestando a lo largo de estos días. Cuando usted mande, como se lo dije, leído más a fondo. Exactamente, y cuando tengamos una opinión final para que los colombianos discutan una reforma en la que se están jugando su porvenir económico, y sobre eso que no quede ninguna duda. Doctor Guillermo Botero, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con mucho gusto, doctor Londoño. Un afectuoso saludo a usted y a su audiencia. Bueno, estábamos hablando con el presidente de FENALCO, el doctor Guillermo Botero. Sí lo escucharon, ¿no? Es caerle al caído. Un sistema comercial que está en un declive pavoroso. Él dijo que agosto no hubiera podido ser peor. Así es. Agosto no hubiera podido ser peor. Y el remedio que le dan es cogerlo a palos. Y monotributo para aquí, monotributo para allá. Y todo el mundo a pagar. ¿Y qué tal las bebidas? Y más IVA, y más competencia de los contrabandistas, y entonces el contrabando para los cigarrillos, y entonces las bebidas gaseosas, y entonces garrote al comercio, que el comercio en últimas del comercio formal. Es el punto final de todo el proceso económico, Santiago. Pero es al comercio formal, porque mire lo que dijo el doctor Botero, muy interesante. Dijo, ¿ustedes creen que van a recaudar más? No, nos vamos a inundar de contrabando, inundar por todas partes. Y mientras tanto, en las grandes ciudades de Colombia, los vendedores ambulantes pululan. Pues es que con esos impuestos, ¿quién paga, doctor Londoño? Bueno,
Nada menos pues que ese problemita. Guillermo Botero, presidente de FENALCO, hablaba en una exposición magistral como las suyas sobre la reforma tributaria que se nos vino encima y que vamos a discutir en 6 semanas a las carreras. Ya uno sabe cómo se discuten las cosas en el Parlamento, pero vamos a ver también cuáles son los parlamentarios que se echan esta cruz encima antes de ir a buscar el voto de la gente. Es decir, yo fui el que le aprobó la reforma tributaria. Ah, muchas gracias, usted fue el que nos subió el IVA, el que puso el IVA a las bebidas gaseosas, el que le puso impuestos a las distribuciones de utilidades, el que hizo subir el precio de la gasolina, el que hizo subir, hombre, hasta el precio del periódico. Los periódicos en vía de extinción, como todos sabemos. Y con IVA. María. Bueno, Guillermo Botero, presidente de FENALCO, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7:07 de la mañana.